Chango, es un honor tenerte aquí con nosotros, que formes parte de este ciclo. Teníamos muchas ganas de hace muchísimo tiempo de tener este ratito para enterarnos de cosas tuyas, así que muchas gracias de estar acá con nosotros en El Visitante. Gracias. Una de las primeras preguntas que nosotros le hacemos a la gente que comparte este momento es remontarse a la infancia. ¿Dónde naciste? ¿Cómo estaba compuesta tu familia? ¿Qué hacían tus padres? Yo nací en un pueblo que se llama Apóstoles Misiones. Es un pueblo que está al sur de la provincia de Misiones, casi la provincia de Corrientes. Ajá. Ahí en el norte de Corrientes, sur de Misiones, y muy cerca de la costa del río Uruguay. No es un pueblo o una ciudad de la ribera del río Uruguay, pero está a muy pocos kilómetros, o sea que es casi un pueblo fronterizo con el sur de Brasil. Y bueno, vengo de una familia donde somos 5 hermanos, yo soy el más chico. Mi papá era carpintero, tanto mi papá como mi mamá eran hijos de inmigrantes ucranianos. O sea, ¿Los dos? Sí, mi papá era hijo de inmigrantes ucranianos y mi mamá era nieta de inmigrantes ucranianos. Y bueno, tocaba el violín un poco, tenía un tío que también era carpintero y trabajaban juntos y que era cantor y que tocaba la guitarra, y estaba medianamente, tenía una infancia rodeada de esas impresiones de la música tocada por ellos y por la música del lugar, que era una mezcla de chamamés con polcas rurales y shotis, y era como una mixtura de todos esos colores. ¿Qué fue una casualidad que tus padres lleguen a ese lugar siendo descendientes de ucranianos, o ya había como una especie de comunidad? No, en 1897 llegaron 6 familias de polacos y 6 familias de ucranianos en un proyecto cuando la provincia de Misiones era todavía territorio nacional, y había un proyecto de un gobernador que se llamaba Lanusse, y la Argentina estaba embarcada en un proyecto de ser un país, junto con Estados Unidos, los 2 primeros países de América que tenían una legislación de la inmigración, y entonces eran posibles para Europa, eran potenciales países para que lleguen grandes masas de agricultores o de pueblos inmigrantes que escapaban de la guerra, del hambre, claro, de la persecución, de un montón de problemas de esa época. Y entonces vinieron oficialmente, vinieron inmigrantes, oficialmente digo, dentro de un marco social y político, y con algunas pequeñas herramientas vinieron y se instalaron en esa localidad de Apóstoles Misiones, y después empezaron a venir más y más inmigrantes, pero mis abuelos no son de los primeros que llegaron, sino claro, vinieron cuando ya esa zona ya tenía una cierta comunidad organizada. ¿Te acordás cómo era tu casa? O sea, sí te acordás, pero ¿cómo era tu casa? Sí, me acuerdo cómo era mi casa. ¿Cómo? ¿Cómo era, digo? Mi casa era una casa común y corriente, con una carpintería al lado. Ahí es donde trabajaba tu padre. Estaba al lado de la carpintería, y una casa pequeña, cómoda, humilde, pero con ciertas comodidades. ¿Y tenías algún rincón favorito? No, el lugar favorito era lejos de mi casa. Lejos de tu casa. A la siesta,
que nos muy bien. escapábamos. Y creo que si había un lugar favorito era ¿Algún? mi vecino. O sea, había una vecina que se llamaba Doña Fidencia de Martínez y era una señora, que era una mujer era esposa de un tarefero y que tenía una casa enfrente de la nuestra y era una señora que tenía mucha paz, muy relajada y era el lugar ideal para escaparse a la siesta y treparse a los árboles y comer de la planta de níspero y comer una torta frita los días que llovía y que enseguida inmediatamente, cada vez que se largaba a llover, se sentía el olor a torta frita. ¡Qué lindo! Entonces, creo que ese era mi lugar ideal si voy para atrás. ¿Y juguetes? Aparte de los juguetes que a lo mejor tu padre podía hacer con la No, carpintería. Yo no... Digamos que estoy en una etapa en donde estoy reviviendo muchas cosas de mi infancia, entonces reviviendo, disfrutando, sanando otras partes de mi infancia y que a lo mejor no considero tan constructivas a esta altura de mi vida, que soy Claro. padre, pero no, cuando recuerdo no estoy pensando en el mejor juguete, en el mejor cumpleaños, en esas cuestiones. Sí, podría ser un es pantallazo más amplio. un pantallazo más amplio y más es tratar de conectarme con una sensación ante la vida que tenía en esa época. Entonces, por ahí no pienso en un juguete, sino si puedo hablar de algo que todavía está muy presente en mí, por ahí es que comer mandarina arriba del árbol en invierno y pasarme horas arriba de un árbol, pero no es que tengo un juguete ideal. Está bien, ¿no? está bien. Y después, con 9 años, ya mi juguete ideal era el acordeón, o sea Claro, que claro. no sé si un juguete, pero era algo que captaba mucha mi atención ¿Y diaria. cuando eras chico qué tenías ganas de hacer cuando seas grande? Médico, cuando era muy chico. ¿Y por qué? Pero cuando... ¿Alguno de la No familia sé, tuya era médico o no? mi padrino era médico, Ajá. padrino de bautismo, pero no sé, decía que iba a ser doctor, pero decía por decir, en realidad era algo, no sé, que salía. ¿Alguno de tus hermanos fue médico? No, después mi hermana terminó siendo médica, pero en la música hay mucho de una oportunidad de sanar cosas, entonces, pero cuando apareció el acordeón es como que no es casi, no sé si es una elección, es algo que estaba ahí, como respirar o no respirar. La música no es una elección para mí, es algo que está casi en mí. Y entonces no es una cosa de el niño que ve en la tele y que quiere repetir algo que ve en la tele, entonces va detrás de eso, ¿no? Sino yo tenía una gran necesidad de estar cerca de un instrumento y de poder expresarme a través del instrumento y del sonido. Y no era un proceso intelectual para mí, claro, la música en esa época. Creo que en un niño hay pocos procesos seguro, intelectuales, era más una cosa instintiva que se expresaba y que por suerte se dieron algunas condiciones en mi entorno en el cual yo pude tener un instrumento y pude estar rodeado de músicos y medianamente poder hacer mis primeros pasos en esa dirección. Un poco retomando lo que me venías diciendo recién, me contabas que en tu casa los primeros instrumentos que vos pudiste descubrir fueron el violín de tu papá, de tu tío. Uh-huh. ¿Cómo apareció el acordeón? Si venía de violín el asunto. No, mi papá tocaba el violín, pero cuando vos ibas a un casamiento, o ibas a un bautismo, un cumpleaños, la música que se tocaba por lo general con acordeón y con guitarra. Ajá. Entonces siempre estabas viendo el acordeón y estabas escuchando el sonido del acordeón y estaba como... A mí me gustaban mucho los colores del acordeón, todo el nacarado y las cosas brillantes
Y entonces ¿Apareció o lo pediste? No, estaba ahí y yo me sentía muy atraído por ese instrumento, y después siempre iba a la casa de un tío o alguien que tenía un acordeón y estaba ahí hurgando en el ropero a escondidas, tratando de agarrar y sacarle sonidos, y después empecé a pedir que me consiguieran un acordeón, que quería tocar el acordeón. Había una relojería de un señor que se llamaba Masur en Apóstoles, y entre los relojes y las radios y radios y relojes estaba una acordeón usada chiquitita, una maestrina de 24 bajo, y un día mi papá fue y compró el acordeón, la trajo y la dejó en casa, y ahí empecé mi... Qué bueno. Sí, sí. ¿Autodidacta No, habré estado, o había sí, alguien? en autodidacta. Autodidacta. Sí, habré estado, no sé, días con el acordeón colgado. Ahora no toco tanto el acordeón. Como no. antes. No. ¿Y qué pasó en tu vida, desde lo que me estás contando hasta el momento que te subiste al escenario por primera vez? Tengo entendido de que o empezaste la universidad, o quisiste empezar. No, pero yo toqué siempre el acordeón, desde ese momento, o sea, al par de semanas que ya sabía tocar un par de temas, ya estaba tocando en un casamiento. Ah, tocabas en Sí, te estoy hablando de casamiento en una chacra, una kermés de pueblo. Seguro. Arriba de un acoplado. Al par de años ya estaba tocando en bailes, mientras hacía la escuela secundaria ya era un músico de bailes. Mira vos. Y de casamientos, y ya cuando terminé la secundaria ya estaba empezando a querer tocar en festivales, y en los festivales de la provincia, por supuesto. Y me fui a la ciudad de Posadas a empezar una carrera de antropología social, porque no es que quería ser antropólogo, pero quería... Interiorizarte. Quería, no sé, cultivarme y leer otras cosas, y en realidad no, si tengo que ser honesto, no rendí ni un solo parcial durante todo un año. Me anoté en todas las materias, pero no rendí ninguna. Pero sí fue una época que yo descubrí muchas cosas, otras músicas. Tenía compañeros que escuchaban mucha música de todo el mundo, de música que yo jamás había oído. Entonces para mí fue todo un descubrimiento de jazz, o de música clásica, o del rock, o de otros músicos de músicas folclóricas en otros lugares del mundo, y fue para mí todo me dio como una impresión muy fuerte descubrir todo eso, compararlo con donde estaba parado yo y con lo que hasta ese momento conocía. Fue un momento así como de, no sé si de crisis, pero de reelaborar, diciendo qué estoy tocando, y de compararlo, comparar el lenguaje, comparar la manera de desarrollar el lenguaje mía y de la gente que conocía hasta ese momento. Entonces fue una manera de comparar y de ver y de cuestionar muchas cosas. ¿Esa fue la época que después te fuiste a Buenos Aires? Antes de que termine el año 87, yo empecé a viajar a Buenos Aires durante todo el 88, y con ganas de irme a vivir. ¿Cómo fue ese cambio en Buenos Aires? Digo, ¿dónde parabas? ¿Qué hacías? Es una historia larga. No sé, algún día tendré que, no sé si es tan importante contar, pero uno hace muchas cosas que con el tiempo, mirando para atrás, no sé si las volvería a hacer. Pero era como que no cerraban las cosas en donde vivía, y por más que pudiese vivir de lo que hacía, pero no es que pudiese vivir de la música en Misiones, pero bueno, de hecho no me hallaba en donde estaba parado y necesitaba algo nuevo, y viajaba a Buenos Aires todo el tiempo en tren. Me tomaba el tren ¿De Posadas a Buenos Aires? Exactamente, lo tomaba en la estación de Apóstoles. Ajá. Y me iba con un compañero que tocaba la guitarra, que se llamaba Jorge Zuligoy, y que cantaba, y nos subíamos al tren y nos bajamos en Federico Lacroze sin tener idea a dónde íbamos a ir, y quedábamos dando vueltas un par de días, un par de semanas, depende de cómo se iba presentando el día a día, y volvíamos a ir a Buenos Aires, y así durante todo un año.
Y lo importante es ser fiel a uno mismo, o sea, lo que uno siente, es una sensación, es difícil transferir eso a través del lenguaje. Es una sensación, uno no se halla. Y entonces si uno se escucha, va en dirección de lo que siente que tiene que hacer. Exacto. Y como dice Goethe, lánzate y la red aparecerá. Entonces era lanzarse. Lo bueno es saber que uno no solamente tiene la decisión, sino que también tiene la posibilidad de hacerlo, como te pasó. No, pero es relativo lo de la posibilidad. La única posibilidad es una decisión y la voluntad. Esa es la única posibilidad que tenemos. O sea, y escuchar algo en uno que está pidiendo algo. Por ahí pueden pasar los años y uno lo puede escuchar cada vez menos, entonces es cada vez más difícil moverse, porque uno se ata a un montón de cosas y entonces se vuelve todo más pesado tomar una decisión. No hay mejores condiciones o peores condiciones, lo único que hay es una necesidad y que resuene mucho en uno o no, o que uno la escuche mucho o no. Hay una frase muy criolla que dice: burro viejo no agarra trote, como que cuando te entras a quedar y es como que te rodeas de cosas que te atan, situaciones que uno va eligiendo que te van atando a un lugar, se hace más difícil moverse. Pero la familia tampoco no es una atadura, yo siento que es en mi caso particularmente, es una mentira. Los hijos no atan. Recién cuando yo armé mi familia y apareció una hija en mi vida, yo no lo sentí como un peso, sino fue la primera vez en donde yo di pasos que nunca hubiese dado. Ni hubiese pensado que iba a hacer. Entonces, decisiones, como dice Yupanqui, de galopeador contra el viento, y lo hice a partir de la familia, y la familia no ha sido un peso, ha sido un remanso, un estanque de energía y de contención para desarrollarme como individuo. Uh-huh. Entonces, ojalá que la familia sea también para todos los elementos de la familia lo mismo, un lugar de contención como para que cada uno se pueda desarrollar como individuo. Esos viajes que me contabas recién a Buenos Aires, desde Apóstoles hasta ganar en Cosquín, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Cosquín? ¿Qué cambios te produjo todo eso? Un poco largo de contar, También. Hay muchas cosas, pero hice muchas cosas para poder llegar a Cosquín en el 89, cartas, personas. Y cuando se generó ese espacio invertí mucho tiempo y mucho dinero para poder llegar con un grupo y dar un concierto ahí. Conocí a Yupanqui ahí, toqué con los Chalchaleros. Recibí el premio Consagración porque ya venía haciendo un camino en el interior, pero venía haciendo un camino. Pero no me pude quedar el día que me entregaban el premio, ya estaba volviendo. Y ahí me estabilicé un poco más en Buenos Aires y firmé con una compañía para hacer mi primer disco, conseguí un manager o un representante en esa época y empecé a viajar un poco cada vez más, ya tenía más herramientas y tuve mi primer disco y eso ayudó un poco a desarrollar mi trabajo en toda la Argentina. Si había nubes en algún momento se te iban como disipando. Las nubes se disipan y vuelven todo el tiempo, es una cosa circular, nunca desaparecen del todo, ni nunca están del todo, es una cosa que uno aprende en el camino. Se disipan, después vuelven, y después se disipan, y después vuelven, y es así siempre. A pesar de lo que uno haga. Sí, nunca, en esa dirección no hay manera de estar a salvo. La única manera de estar a salvo es buscando un lugar adentro de uno para estar a salvo, pero en la superficie de la vida siempre todo es de un extremo a otro constantemente. Los contrastes aparecen como
parecen como enclavarse en tu vida. Hablo de alegría y tristeza, hablo de la vida, la muerte, hablo de la consagración, el volver a empezar. ¿Cuál es el motor que tiene el chango para manejar todo eso? Tratar de ser feliz. Eso Porque creo que todo lo que uno trata de hacer es porque quiere ser feliz, quiere sentirse útil, pero no útil para demás, útil primero ante de tratar de comprender la razón de mi existencia, porque, bueno, las preguntas históricas, las preguntas de siempre, yo no sé cuánto se la harán, pero yo me pregunto mucho, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién soy? ¿Para qué? El porqué de llevar adelante un camino en una cierta dirección, el porqué del sonido, no el porqué del chamamé o del acordeón, sino del sonido y del lenguaje sonoro de la música. Entonces, ¿por qué uno se siente a tocar? No porque la gente pagó una entrada para ver, sino ¿por qué me siento a tocar? ¿Y qué es lo que estoy tratando en ese momento? ¿Y qué estamos tratando de dar y de recibir en ese momento? Entonces, creo que el motor siempre sigue siendo la felicidad, ¿sí? Tener un sabor distinto de lo mecánico, de lo cotidiano, de lo de siempre, porque las cosas funcionan siempre, o sea, todo funciona. Yo respiro aunque no quisiera respirar, hay un montón de cosas que funcionan solas, o sea, y uno anda por la vida un poco así también. Entonces uno trata, pero después los espacios no se abren cuando uno quiere, las cosas no suceden cuando uno quiere, suceden y uno trata, y bueno, trata de estar atento para poder estar y poder vivir esas cosas que le son dadas a uno. Chango, recién hablaste de la reelaboración un poco del sonido, o por lo menos lo nombraste. Hay mucha gente que piensa que sos uno de los principales artistas que trabaja puntualmente en eso, en la reelaboración de lo que es la música, como decía recién. ¿Esto es algo premeditado tuyo o es algo que fue saliendo, se fue dando despacito? Porque, no, un capricho no es, ni tampoco es producto de un proceso intelectual de pensar qué es lo que habría que hacer. Es simplemente mi vida, es una manera de vivir, manera de ser fiel a mí. Entonces yo, si estoy tocando de una manera y siento que esa parte está agotada, necesito buscar otra manera en donde pueda seguir sintiendo que algo está vivo y que algo es legítimo. Entonces uno hace cambios, pero esos cambios no son para la consideración de los demás. Es casi como un proceso bastante egoísta, porque es una búsqueda personal, individual. Son mis preguntas, son mis expectativas, es mi tratar de comprender de qué se trata el arte, es mi tratar de buscar la belleza en función de mis condicionamientos y de mis herramientas. Después, obvio que uno entra en una dinámica de compartir con los demás eso, y se cierra un círculo y se construye algo colectivo y que también es parte de todo ese proceso. Pero sería un mentiroso si dijera estoy haciendo esto para que los demás me pongan en un lugar o me pongan en otro. Sería insostenible. Y a mí la palabra desarrollo es una palabra que me gusta, pero el desarrollo no necesariamente siempre es ir hacia algo complejo. El desarrollo también puede ser trabajar en dirección de ir hacia algo cada vez más simple y cada vez más despojado y cada vez menos complejo. No siempre complicarse, volverlo más denso, más inentendible, más indigerible. No sé, el proceso puedes también, a mí la palabra desarrollo me gusta en la dirección de algo cada vez más limpio, sin residuo, pero son una mirada muy particular de las cosas en este momento. Más adelante no sé. Sí.
Y si comparo con lo pasado y con lo hecho, siento que soy más fiel ahora. Recién hablábamos de toda la actividad artística y vos me nombrabas algo acerca de lo simple, lo concreto, lo chiquito, lo sencillo. Y se me ocurre el acordeón. ¿Qué representa para vos el instrumento, el acordeón, en este momento? A mí el acordeón... es difícil hablar simplemente porque alguien te pregunta algo. Entonces, para mí es difícil hablar del acordeón. Me es incómodo pararme en un lugar romántico y hablar bellezas y cosas hermosas del instrumento. Simplemente me gusta el instrumento. Me gusta escuchar música tocada en acordeón y me gusta el acordeón y me gusta cómo se siente el acordeón cuando tocas, pero hay todo un proceso de cosas que yo por lo menos no las sé explicar, no las puedo explicar y no sé si vale la pena que me ponga a hablar de eso, porque ¿qué es para mí el acordeón? Nada, es lo que es cuando estoy tocando, eso es. O sea, es algo con el cual yo me expreso o me expresa, no sé, pero está ahí. ¿Qué te provoca el chamamé, la polka, como ritmo? A mí, la polka y el chamamé son dos cosas bastante diferentes. La polka es una música más simple y más alegre. El chamamé es una música más compleja y que por momentos es alegre y por momentos tiene una profunda melancolía y muchas veces simultáneamente tiene ambas sensaciones, melancolía y alegría. Y técnicamente y contrapuntísticamente es una música mucho más compleja que el chamamé. Pero si la música fuese pintura, uno puede crear un cuadro sonoro con muchos colores. La polka es un color, el chamamé es otro, el shotis, el regido doble, la chamarrita, la ranchera, son todos colores con los cuales uno puede armar un cuadro sonoro. Es un montón de elementos con los cuales yo construyo mi propio mundo sonoro y hago un uso de ese lenguaje. Por supuesto que cuanto más conozca de ese lenguaje, mejor uso puedo hacer de él. Cuanto más conozca, más voy a estar a la altura de la historia de ese lenguaje. ¿Cómo se está tratando en Argentina o en la zona del chamamé? Pero es un proceso histórico, siempre hubo gente. Yupanqui, no puedo dejar de citar a Atahualpa, que con palabras tan simples puede sintetizar tantas cosas, pero Atahualpa dice, cada uno se tapa hasta donde le alcanza la cobija, y cada uno hace lo que puede, y cada uno busca como puede, y cada búsqueda es legítima, cada uno hace lo que puede, y no está en mí opinar. Pero también es una música que está dentro de un circuito y el circuito es donde más fisuras tiene, realmente es el circuito lo que tiene fisuras, la manera que nosotros creamos los espacios en donde las músicas se expresan y las condiciones y las reglas de juego que ponemos como para que esas músicas se expresen. Nos queremos volver serios y ponemos a alguien con un par de smoking cantando el Ave María de Schubert, pero no hace falta ni smoking, ni cantar Schubert, ni Beethoven. Hay mucho de nuestra música popular, de raíz folclórica, que puede ser de mucha jerarquía. Para eso tenemos que permitirnos y generar los espacios y las condiciones en donde esas cosas se pueden expresar sin censuras, pero cuando hablo de censura estoy hablando de manera de crear esos espacios. Claro, sí, te entiendo. Hoy largan un chico a tocar en un festival y lo largan como si lo largaran a una arena romana, matar o morir. Y la música no se trata de matar o morir, la música se trata de una oportunidad de expresarse y de relacionarse con los demás. Chango, ¿te falta algo en la vida? Ajá. Bueno, uno siempre hay cosas que faltan. Depende, de nuevo también es como
¿Con respecto a qué? Soy una persona que me pregunto mucho y a veces es bastante duro ver cuál es el estado real de uno, verse tal cual, no como uno cree que es, sino realmente lo que uno es. Siempre es preguntarse y prestar atención en esas cuestiones es mucho más entretenido que ver la televisión. Y Django, ¿qué valores admiras en el hombre? La libertad, pero no lo que creemos que es la libertad, sino la libertad en toda su dimensión, en todo su real sentido de esa palabra, y la búsqueda y la pregunta. Con esas 3 herramientas, para adelante. Libertad, búsqueda y pregunta. Creo, por lo menos en este momento. Está bueno. Antes, en alguna de tus respuestas me estabas casi respondiendo qué era la vida para vos. Por lo menos me contabas que te lo preguntás seguido. ¿Qué es la vida para vos, Django? Es una cosa muy interesante. Hace poco yo... No sé, mira de donde yo vengo, ¿no? Que vengo vengo de un lugar en donde hay solamente selva, río, arroyos, tierra y clima subtropical. Pero siempre veía desde lejos lo que era el surf, ¿no? Subirse a una tabla de surf. Y me parecía algo que no tenía mucho sentido. Pero cuando he tenido la oportunidad de conocer más de ese deporte y de gente que lo hace, pero de conocer cómo funciona ese deporte, hay como un paralelismo muy interesante con respecto al surf y lo que es la vida. Esa gente que se mete al mar tiene que estar muy atenta, muy relajada y muy despierta. Y está buscando una ola. Y si está atento y despierto, va a pegar una buena ola que lo va a llevar hasta la playa. Pero si no está atento, y si no está relajado, y si no está con todas las antenas paradas, va a tomar una ola que la va a tomar mal. Y una ola que te va a meter bien en el fondo. Y te puede lastimar. Y un poco yo sentí como una alegoría muy grande de la vida y el surf, de cómo uno está moviéndose entre las olas y está viendo que, como dicen los brasileros, qué onda, pegar una buena onda, cómo pegar una buena ola, cómo está ahí, y depende de dónde estés parado, eso te puede llevar hacia algo constructivo, y si no algo destructivo para uno mismo. Entonces un poco la vida siento que es como ese gran juego de estar ahí atento a ver cómo puede surfear y se puede dejar llevar, porque es imposible resistirse a la fuerza de la vida. Entonces es imposible resistirse a lo poderoso que es una ola. Entonces uno se tiene que dejar llevar, entonces tiene que elegir cómo dejarse llevar, por qué y hacia dónde. Entonces un poco en ese sentido puedo ver como algo paralelo, como una alegoría de la vida, pero honestamente sé muy poco de la vida. Hice muy poco de esas cuestiones, sé poco de la vida, sé poco de la libertad, sé poco del amor, sé muy poco de todo eso, sé poco de la música. ¿Y de la muerte qué sabes? De la muerte de lo que menos sabemos, así que ¿para qué voy a hablar? Cuando me muera te cuento. ¿Vos crees que hay algo después? No sé.
Yo leo mucha gente que sabe mucho de esa dirección, entonces creo que es bastante interesante esto de que se muere como se vive. Así que, pero es un tabú y socialmente se habla poco de eso. Y en el proceso que estoy prefiero guardármelo. No tiene sentido que genere más confusión en esa dirección. ¿Y aparece Dios en algún momento en tu vida? ¿Crees en Dios, en algún Dios? ¿Y qué es Dios? Esa es la pregunta. ¿Necesitas de algún apoyo, alguna energía? ¿Buscas...? ¿Estás hablando vos? No estoy hablando No, te lo estoy preguntando, Dios con minúscula puede ser tu hija. No sé, uno puede hablar mucho de eso. Uno puede leer y saber, y otra cosa es comprender. La verdad que es una buena pregunta. ¿Qué es? Por lo general, con estos pocos años que tengo, lo que dicen que es, no es. Para mí. Ahora, ¿qué es? No sé todavía. En este bloque queremos hacer un pequeño jueguito que hacemos con todos los entrevistados, que es para conocer un poquito más la personalidad. Ah, está. Bueno, ojalá yo me pueda conocer un poquitito más a partir de esta entrevista. Bueno. Me gustaría que me cuentes un libro que te haya marcado en tu vida. Muchos. Pero si tenés que elegir uno ahora... No, tengo que elegir uno, no. Pero muchos puedo... Te estás riendo solo. Leo bastante. Sí. No soy un intelectual, pero leo bastante. No sé, hay libros que me... Pero si uno busca, esos libros aparecen en el camino de uno. O sea, no sé, hay... Si algo relacionado con el arte, hay un pintor ruso que se llama Vasily Kandinsky y que escribió un libro que se llama Sobre lo espiritual en el arte, y es un libro chiquito y cortito, pero muy intenso. ¿Y una escena de una película que te haya marcado? Una escena de una película que te haya marcado. Todas las mañanas del mundo, la película, una película francesa creo que es, de un maestro de viola da gamba, del instrumento antecesor al violonchelo. El maestro le pregunta al alumno: ¿usted sabe para qué es el sonido cuando no se trata de bailar? ¿Usted sabe para qué es el sonido cuando no se trata de entretener los oídos del rey? ¿Y una canción que te haya marcado en tu vida? No tengo una canción. No, para mí es la música, es una sola cosa. Es el cielo, no es una parte del cielo, es el sol, no una parte del sol. Es el aire, no una parte del aire. Entonces no tengo una canción. La música entera es importante para mí. ¿Qué se pierde y qué se gana siendo el Chango Ryu? Yo no me pregunto. En la vida todo el tiempo se gana y se pierde. Se da y se recibe. Siendo lo que los demás creen que uno es, siendo lo que uno realmente es. Todo el mundo gana y pierde. ¿Y lo que sos es muy distinto al hombre que pensabas ser cuando eras chico? Cuando era chico no pensaba en ser un determinado tipo de hombre. Ni siquiera me preguntaba de eso. Uno se tiene que preocupar por ver lo que ya es y que está tapado, o que no sabe, o que no se expresa. No hay algo para hacer, uno se es, simplemente que lo que hay no está tapado. Entonces yo no me pregunto qué es lo que tendría que ser, trato de averiguar qué es lo que... No hay algo que buscar afuera, hay algo que buscar adentro, ¿qué hay? Entonces el proceso es buscar eso. No. Es una pregunta muy amplia y muy confusa
Nosotros hablábamos todo el tiempo de eso, pero realmente seguimos enredados. ¿El mejor momento de tu vida cuál fue? ¿Hubo alguno? Hay muchos, Sí. no uno. Tocar es un gran momento. Arriba del escenario. Sí. Ver a mi hija es un gran momento. Ver a los ojos a mi mujer es un gran momento. Hay muchos buenos momentos. O sea, Chango, ¿qué querés ser cuando seas grande? ay, Chango, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. a ustedes. Son muy amables. No, a ustedes, por favor. Saludos a todos. Solo para mí late esta canción en este corazón que pongo aquí. Solo para mí, cuando toco así, regreso a mi niñez, su azul sin fin. Solo para mí, tu alma vuela este cielo de amor y entra en mi ayer que era tu ayer y es nuestro ayer.